y pues yo voy a ser tu Sancho. Perfecto, Juan Camilo, yo ahí te veo perfecto. No sé si tenés la parte de la presentación de DAO, que es DAO. Si comenzamos un poco que eso, con eso para los que no nos conocen. Yo aprovecho y me voy presentando. Yo soy Juan Beltramo, estoy acá en Argentina, creo que mucha gente ya por la tonada se va a dar cuenta. Soy ingeniero industrial, recibido de la Universidad Católica Argentina y trabajo actualmente en DAO. Ya hace 5 años que estoy trabajando acá. Comencé como comercial para el negocio de pinturas. Como saben, DAO tiene muchos mercados y ahora, si tenemos la presentación, lo mostramos, pero si no, vamos adelante. Tiene muchos mercados. Comencé en la parte de pinturas como comercial, después pasé de vuelta como comercial, pero para el mercado de siliconas, específicamente para el mercado de construcción, donde ahí tenemos muchas siliconas que van para el mercado, para las fachadas, grandes fachadas, todo lo que es la parte estructural de las ventanas. Y ahora en esta función ya desde el año pasado, comienzo del año pasado, como para el mercado, para marketing, como desarrollo de nuevos negocios, de nuevos mercados que están emergiendo y surgiendo en Latinoamérica. Dentro de esos proyectos y nuevos mercados que estamos desarrollando acá para Latinoamérica está el mercado de las energías renovables. Trabajando muy de cerca con las energías renovables, con un foco especial en todo lo que es energía solar y energía eólica, que es hoy en día donde DAO tiene soluciones para esos mercados. Así que bueno, Juan Camilo, si te parece bien, vamos para adelante con la presentación. Yo la idea y lo que tenía preparado para hoy era arrancar con una introducción de lo que es la energía renovable. Creo que es importante que todos tenemos unas mismas bases sólidas. Hay gente que sabe más de energía renovable, hay gente que sabe menos. Poder presentarles un poco lo que son las energías renovables, de dónde vienen, cuál es su cadena de valor, cuáles son los componentes que hay en cada uno, para así profundizar un poco más en todo lo que es energía solar y energía eólica, eh, y que bueno, que ustedes puedan tener una idea y un pantallazo inicial de este tipo de energías. Creo que es importante antes de arrancar que nosotros entendamos qué es la energía, ¿no? Y la energía está presente en todo tipo de acción cotidiana que ustedes pueden llegar a hacer. Y básicamente, como dice acá, la energía es la capacidad de hacer trabajo, ya sea yo levantarme, correr, transportar agua, un auto, mi auto, mi vehículo que yo estoy andando. Todo tiene energía y todo esto es trabajo. Pero ¿de dónde viene la energía, no? Y ahí, si querés, vamos a la próxima slide. La energía, creo que es muy importante entender que en ningún momento, y esto viene de termodinámica, en ningún momento se genera o se destruye, ¿no? O sea, lo que es la energía siempre se transforma. Uno no puede ni destruirla ni generarla. Pero, ¿de dónde se transforma? De una fuente de energía se transforma a otra fuente de energía, ¿no? Y nosotros esto lo podemos englomerar dentro de dos secciones, ¿no? Primero, que son las fuentes renovables y no renovables, y las fuentes convencionales y no convencionales. Las fuentes renovables y no renovables está más relacionado con el ritmo que yo tengo de consumo de esa energía frente al ritmo que yo tengo de generación de esa energía. Si mi ritmo de consumo es mucho más grande que mi ritmo de generación, claramente va a ser una energía no renovable, ¿no? Porque yo voy a estar consumiendo mucho más de lo que puedo generar, entonces en un momento se me va a agotar. Caso contrario, mi generación va a un ritmo mucho mayor que el consumo que yo estoy teniendo, o incluso mi fuente es inagotable, como puede ser el sol, siempre dentro de periodos humanos, ¿no? Claramente, eh, es considerado renovable. Y dentro de lo que es convencional, no convencional, está más relacionado con qué frecuencia yo puedo utilizar esa energía, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la capacidad de poder explotar esa energía con una frecuencia determinada. Por ejemplo, acá en Argentina, la energía nuclear, nosotros tenemos
plantas nucleares, tenemos esa estructura, podemos utilizar la energía nuclear dentro de nuestra matriz eléctrica, entonces es considerada acá convencional, pero por ahí en otros países es no convencional. ¿Está bien? Em, Ahí sí vamos al siguiente slide. ¿Qué tipo de fuentes de energías renovables tenemos? Hay varias, pero bueno, para mencionar un par acá, energía hidráulica, Brasil, súper fuerte en todo lo que es energía hidráulica, energía eólica, energía solar, energía geotérmica, que es el calor que tiene la Tierra, la mareomotriz, que es aprovechar las fuerzas de las olas y el trabajo que hacen las olas en el mar, la energía de la biomasa y otras fuentes más. Así que si te parece bien. Sí, la siguiente slide. Y un poco para comentarles por qué es tan importante la energía renovable eh, y por qué hoy en día está cada vez más presente, ¿no? O sea, ¿qué tendencias hay dentro de la energía renovable? Creo que la primera y la que a ustedes les sale ya así es la protección del medio ambiente, ¿no? Es claro que no se puede seguir abusando más de los recursos ambientales que tiene cada país. Es claro que la generación de dióxido de carbono está generando un problema a todo lo que es, bueno, la generación de calentamiento global. Entonces, cada vez hay más impulsos para poder cambiar las matrices energéticas de los países para incluir cada vez más energías de fuentes renovables, ¿no? Entonces, es muy importante la sostenibilidad de las fuentes energéticas, sí. El otro punto y una tendencia súper grande y súper importante, y porque también Latinoamérica está creciendo en energías renovables, es que se está buscando cada vez más energías y fuentes de energía locales, ¿no? Quedó muy demostrado en la pandemia, cuando hubo escasez de energía, la gente importando, bueno, todo el problema de energía que hubo en Europa, países importando energía de otros países a unos costos logísticos gigantes, se necesitan estructuras súper costosas y además toda la generación de dióxido de carbono que eso genera atmósfera, ¿no? Tanto transporte, cuando en realidad se podría estar generando energía localmente, ¿no? Y de una manera mucho más sustentable y mucho más barata también. Otra tendencia súper grande de energías renovables, y era una de las contras más grandes que tenían las energías renovables, eran los costos, ¿no? Se decía, y era real, ¿no? Que los costos de implementación que tenía una energía renovable eran muy altos para la vida útil que le daba. Entonces, en ciertas instancias o en ciertos casos no llegaba a repagar la inversión lo que yo ahorraba utilizando energía renovable. ¿Está bien? Y la otra tendencia muy grande es la vida útil. Hoy en día está cada vez más fuerte la tendencia de ampliar la vida útil de las fuentes de energía renovable, ¿no? Con mejores innovaciones, con mejores materiales, con mejores materias primas, mejores procedimientos, incluso aumentar la eficiencia de estas energías renovables, porque básicamente lo que me va a hacer es que mi inversión tenga más tiempo de poder utilizarlo y así poder amortizar también la inversión y el costo. Algo que me olvidé va comentar del costo, la tendencia de estos costos de implementación y de inversión están siendo cada vez más a la baja, ¿no? O sea, cada vez se están inventando nuevas técnicas, nuevos procedimientos para poder bajar estos costos de implementación de energías renovables. Ahí sí, el siguiente slide. Bueno, y ya ahí entrando en energía solar, muchos por ahí lo que más se conoce es energía fotovoltaica, pero es importante entender que hay otros tipos de energías solares. Nosotros sí nos vamos a enfocar en el fotovoltaico, pero está bueno que se los comente. Hay tres tipos de energías solares. Tenemos la primera, la pasiva, que la pasiva es básicamente la que uno ve a través de una ventana. Uno puede tener una aleta en la ventana para poder permitir que entre sol en invierno y por ahí en el verano cuando hace más calor, taparlo. Tenemos la energía solar térmica, que básicamente aprovecha el calor y la radiación del sol para encerrarlo dentro de una estructura donde pasa un fluido y calentar ese fluido, ¿no? Muchas veces el fluido para calentar agua, otro tipo de fluidos. Generalmente esas estructuras son como espejos, muy parecidos, si vos lo ves desde lejos, a un panel solar. Y de último, la energía solar fotovoltaica, aprovecha
los fotones del sol, la radiación electromagnética del sol para pasarlo a electricidad. Las ventajas es, bueno, ya dijimos, el sol es una fuente inagotable, es barato esa fuente, tiene costos operativos bajos, o sea, no requiere tanto mantenimiento, no genera gases de efecto invernadero y se puede aprovechar las superficies. Yo tengo el techo de mi casa, que es un lugar que es sumamente inhóspito, que no lo utilizamos para nada, y puedo poner un panel solar ahí arriba. Tengo un terreno que es poco productivo, también puedo poner varios paneles solares fotovoltaicos. La verdad que me permite aprovechar de gran manera estos lugares que yo no utilizo. Ahí, si vamos al siguiente, ya entrando más en lo que es energía solar fotovoltaica, y acá yo me tengo para explicar bien qué es. O sea, básicamente, como dijimos, es la transformación de la energía electromagnética, la radiación del sol, para electricidad en corriente continua, ¿no? Y esto se da por medio del efecto fotoeléctrico. Y yo ahí paro para explicar bien lo que es el efecto fotoeléctrico. Creo que es necesario también definir qué son los materiales conductores, semiconductores y no conductores. Dentro de todo lo que es el mundo de los materiales, eh, hay materiales conductores, no conductores de electricidad y semiconductores. Que semiconductores son los materiales que, cuando se le aplica cierta cantidad de energía, se empieza a comportar como un material conductor, ¿no? Conductor de electricidad, de energía. Y en este caso, y mucho de lo que de lo que se utiliza en los paneles solares, se utiliza el silicio, ¿no? Que un silicio es un material que es semiconductor, en ese sentido. El silicio, que es básicamente las celdas solares están hechas de silicio, capta los fotones del sol, la radiación electromagnética, y va transmitiendo esa energía por medio de las celdas que están conectadas en sí, así transmitiendo la electricidad. Eso bien general de qué es el efecto fotoeléctrico. El fotoeléctrico es eso, es como va transmitiendo la energía por medio de este material semiconductor. Aplicaciones, millones: calentemos agua, energizar lugares que están lejos de la red, generar un ahorro para quienes están conectados a la red. Podemos hablar un poco más de eso. Alumbrado público, cargado de baterías, bombeo de agua, fábricas, o sea, la generación eléctrica de una fábrica. Hay millones de aplicaciones de todas las que se pueden ustedes ocurrir. Bueno, y un panel solar es el conjunto de todas estas celdas fotoeléctricas, perdón, fotovoltaicas, que están conectadas entre sí o en paralelo también, para generar la potencia y la tensión que yo requiero para mi instalación. ¿Está bien? Vamos al siguiente. Ahí un poco comentarles de qué está armado un panel solar. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero bueno, tenemos en el medio de todo, tenemos la celda solar, donde es un componente dijimos que está hecho de silicio. Es importante saber que hay varios tipos de silicio. Te van a encontrar, pues, si en un momento quieren comprar un panel solar, van a ver que en la descripción técnica va a decir silicio policristalino, o celdas de silicio monocristalino. Es importante saber que hoy en día en el mercado lo que hay más puro, lo que da mejores rendimientos, son las celdas de silicio monocristalino, que básicamente es ese silicio que es hecho, ya visto como atómicamente, es una sola pieza, ¿no? En cambio, el policristalino está armado de varias piezas y por eso pierde un poco la eficiencia a la hora de captar la energía del sol. Después, EVA, que es básicamente los encapsulantes, que lo que hace es para proteger a las celdas solares. Después un vidrio para darle ahí rigidez y también protección al panel solar. Y ya ahí tenemos la parte del backsheet, que es la parte de laminado de atrás, que hace una aislación eléctrica, y el marco, que obviamente es de aluminio anodizado, para darle rigidez a todo el panel. Dentro de Dow, y esto como comentario, nosotros tenemos soluciones para varias partes del armado del panel solar. Tenemos para la parte del laminado atrás, tenemos selladores que hacen el mantenimiento, el mantenimiento de la parte de atrás cuando hay un agrietado. Entonces se aplica ahí un coating para poder proteger esa parte y aislarlo.
Después tenemos encapsulantes que hace encapsulante de silicona para la parte esta que dice Eva, que es uno de los materiales que está hecho el encapsulante. Podemos hacer las celdas solares, ahí hemos hecho, y hay un material que se llama siliconas moldeadas ópticas que se utiliza para el armado de estas celdas solares por medio de este material, porque la silicona está hecho de silicio. Y por último, una de las aplicaciones más conocidas que es el sellador. Hoy en día se utilizan selladores de silicona para el armado y el pegado, o el sellado en realidad, bien dicho, del vidrio con el marco de aluminio. Ahí sí vamos a la siguiente slide. Pero bueno, para hablarles un poco de cuáles son los componentes dentro de un sistema solar fotovoltaico, ahí como ven en el dibujo hay varios. Partimos primero del sol, ¿no? Nos da la energía por medio de radiación a los paneles solares. Las celdas de silicio son las que captan esa radiación y la transmiten a través de todo el panel solar. Pero ¿qué pasa acá? O sea, cuando uno viene la energía por medio de un panel solar, hay veces que la radiación es súper alta, hay veces que la radiación es baja, ya a las finales horas del día es menor. Entonces, nosotros necesitamos tener, o incluso van cambiando momento a momento. Entonces, es importante tener acá un componente que regule y estabilice esa tensión que recibe del panel, ¿no? Porque básicamente yo, para poder dar un servicio constante y que no se me rompan los materiales que yo trabajo, necesito tener una tensión estable, ¿no? Y para eso tenemos el regulador. Después del regulador, esta depende del sistema, que después vamos a hablar un poco más de eso, pero por lo general utiliza una batería. La batería, esto me sirve para almacenar este tipo de energías, para almacenar energía. Vale recordar también que este tipo que la energía que sale del panel, la electricidad, perdón, que sale del panel solar, sale como corriente continua, ¿no? Entonces, se va a almacenar en la batería como corriente continua. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros en nuestras casas, el consumo y la energía que nosotros utilizamos, lo utilizamos en corriente alterna. Entonces, por eso es muy necesario tener el siguiente componente, que es el inversor. El inversor es el componente responsable de cambiar esa energía continua, perdón, esa corriente continua en corriente alterna para el uso de nuestros hogares. Corriente continua básicamente es lo que más se utiliza, perdón, corriente alterna es lo que más se utiliza para nuestros hogares, pero también hay unos consumos que son corriente continua, por ejemplo, el cargado de nuestro celular. Vamos a la siguiente. Ah, perdón, Camilo, vamos atrás, Juan Camilo. Me olvidé la parte de la estructura, que es sumamente importante. La estructura nos da rigidez al panel, nos deja unirlo con otras superficies que están con inclinación, por ejemplo, el techo de una casa. Eh, Importante esto, el tema de la orientación también, ¿no? Es sumamente importante tener en cuenta, y depende en qué lugar y en qué latitud me encuentre del mundo, para ver qué orientación y qué inclinación voy a tener yo a la hora de instalar mi panel solar. Ahora sí, un poco lo que les había comentado, hay distintos tipos de, de instalaciones fotovoltaicas. Tenemos on-grid, que básicamente es conectada a la red, y tenemos instalaciones off-grid, que simplemente es aquellas que están aisladas de la red. On-grid, uno le permite tener un ahorro de la energía. Uno lo pone simplemente para poder consumir la energía que se genera de mis paneles solares, así tener un ahorro de energía, y también a su vez, cuando yo tengo un excedente de generación de energía, lo puedo entregar a la red con una tarifa preferencial. Claramente no es la misma tarifa con la que yo recibiría de energía, pero una tarifa preferencial, yo puedo vender esa energía a la red, ¿no? Algo importante acá para recalcar es que el inversor que yo utilizo de corriente, que es el que pasa de corriente continua a corriente alterna, tiene que ser un inversor on-grid, ¿no? Porque este inversor va a estar conectado a la red. Y cuando yo, y por un tema de seguridad, cuando se corta la electricidad, o sea, donde se genera electricidad, este inversor tiene que dejar de trabajar. ¿Está bien? Entonces, como una contra de los sistemas on-grid, es que cuando no hay electricidad en sus casas por la fuente que se genera, no por energía solar, sino la fuente que le da electricidad, no voy a poder trabajar con mis paneles solares.
Después lo otro es la parte, una instalación off-grid, que son más para lugares aislados, que no están conectados a la red. Ahí sí voy a necesitar un sistema de baterías. Hay varios tipos de baterías, pero que después si quieren podemos comentar un poco de eso. Pero básicamente lo que me sirve es consumir esa energía que yo genero del día, del día solar, y también tener una reserva para aquellos días que, no sé, o está nublado o mis consumos excedieron lo que yo pude generar. Bueno, yo tengo una reserva, la gente planea cuánto tiempo de reserva quiere, eso depende mucho de cada uno, 1, 2, 3, 4 días que yo quiera de reserva, y la batería me va a permitir almacenar y administrar esas cargas. Básicamente permite crear una red eléctrica donde no hay una red. Vamos al siguiente. Y bueno, y para terminar esta parte de energía solar, algunas preguntas frecuentes que generalmente aparecen es, primero, bueno, ¿es rentable instalar un sistema solar fotovoltaico? La primera respuesta es que sí. Pero bueno, depende, ¿no? Siempre dicen el famoso depende. Es importante entender dónde lo estamos poniendo al panel solar, ¿no? Importante entender qué tipo de radiación hay en ese lugar, qué tipo de inclinación yo necesito, cuál es el costo de energía ahí, porque básicamente cuando uno plantea si es rentable o no, es porque yo lo estoy poniendo para sustituir la energía que viene de la electricidad que viene de mi red, ¿no? ¿Cuál es la vida útil de mi proyecto? Hay paneles que tienen 25, 30 años. ¿Cuál es la eficiencia de ese panel que yo estoy poniendo? Es muy importante también no sobredimensionar, eso es fundamental que lo tengan para sus proyectos los que están trabajando con energía solar fotovoltaica. Es muy importante no sobredimensionar un proyecto, porque si yo cuando sobredimensiono estos costos pueden ser muy grandes y el ahorro que yo estoy generando no va a poder llegar a pagar la inversión que yo considere. Después sirve para sustituir un grupo electrógeno. Sí sirve, esto es más que nada para un sistema off-grid, donde está lejos de la red. Hay muchas casas, muchos hogares que cuando están desconectadas a la red usan un generador. Yo creo que lo mejor sería intentar hacer un buen análisis de los costos, porque por ahí poner un sistema solar una instalación solar para poder reemplazar un sistema de electrógeno por ahí no es tan eficiente, en sentido más monetario. Pero bueno, eso es más un análisis más profundo. ¿Se puede abastecer cualquier consumo de energía con energía solar? Sí, cualquier tipo de consumo eléctrico se puede abastecer de energía solar. Y una pregunta también muy frecuente es si genera energía cuando no hay sol. Y eso es importante entender que la radiación que llega a mi panel solar llega de tres maneras, ¿no? O sea, la luz solar que llega de tres maneras, perdón, la luz que llega a mi panel solar tiene tres componentes. El primer componente es la radiación UV, el otro es el infrarrojo y la visible. La visible es básicamente la que yo veo, la que me entra a mi ojo. Y las nubes, o cuando esto es un día muy nublado, lo que la nube me va a hacer como de capa y no me va, perdón, y me va a impedir que entre la luz visible y la luz infrarroja, pero no así la luz ultra V, la luz UV, perdón, porque por la intensidad por la intensidad de este tipo de radiación. Entonces, ¿me va a generar energía? ¿Me va a generar energía? Sí, va a generar energía, pero bueno, con un componente mucho menor que cuando es un día soleado con una buena radiación, ¿no? Más o menos ahí estaba un 10 o un 25% del potencial nominal que hay. Y ahí rápidamente, bueno, podemos pasar rápidamente a energía eólica. Yo la verdad que energía eólica lo quería pasar bien por arriba, así hay espacio también después para las preguntas. Pero bueno, ¿qué es la energía eólica? Energía eólica, ya todos conocemos, son molinos de viento, aerogeneradores, se llaman súper grandes cuando hablamos de energías de eje horizontal. Pueden llegar a medir hasta 120 metros, pueden tener un diámetro las aspas de 90 metros. Lo que hace es transformar la energía cinética del viento
la transforma en una energía rotacional y después termina pasando a energía eléctrica. Nosotros tenemos ahí, bueno, los más famosos son los aerogeneradores de eje horizontal, pero también existen aerogeneradores de eje vertical. Los de eje vertical son mucho más chicos, no requieren tanta altura como los de eje horizontal. También es importante saber que bueno, el eje horizontal tiene un mecanismo para que se oriente de acuerdo a cómo viene el viento. El eje vertical eso no es necesario porque siempre va a estar girando. Lo único que no son no tienen tanta potencia como los del eje horizontal. Pero como ventaja es que son más para uso más, no te diría domésticos, pero van más con el ambiente de la ciudad porque no genera tanto ruido y no son tan nocivos visualmente para el ambiente, ¿no? O sea que sí. ¿Qué componentes hay dentro de un aerogenerador? Bueno, tenemos las aspas, que son las que captan esta energía cinética del viento. Tenemos el rotor, que el rotor básicamente es la encargada de pasar esa energía cinética a un eje que está dentro del aerogenerador. La multiplicadora, que es aquella que va a ampliar mucho más las revoluciones que yo tenía en las aspas. Bueno, esto lo va a llevar mucho más para arriba, gira más o menos a 1500 revoluciones por minuto. Y después ahí adentro también tenemos el generador, que el generador es el responsable de pasar esta corriente que también viene como corriente continua, la va a tener que pasar a corriente alterna también por medio de un inversor. Entonces, el generador, básicamente, no sé si por eso solamente muchos sepan cómo trabaja un generador, pero bueno, tengo el rotor y el estator, ¿no? Entonces, el rotor es la parte que gira en el medio y tengo un campo electromagnético hecho por imanes en el estator y así se genera la electricidad. Esa electricidad viene en corriente continua y después pasa a corriente alterna. Vamos a la siguiente slide. Y esto para finalizar un poco cuáles son las ventajas y desventajas de la energía eólica. Primera ventaja, es inagotable. Sí, es inagotable, pero es importante entender dónde lo vamos a poner, ¿no? O sea, acá en el sur argentino hay vientos súper importantes, súper grandes. Ahí tiene sentido. Hay lugares donde no hay tantos vientos, entonces no tiene mucho sentido. No genera residuos, es una energía limpia, es segura en caso de accidente porque no tiene ningún tipo de volátiles en el medio, ni combustible, ni un tipo de sentido, no tiene ningún tipo de estos, autóctona, y esto está muy conectado con la tendencia que nosotros mencionamos, que me mencioné yo al principio, de cómo empezar a buscar energías renovables más locales, ¿no? O sea, es fácil instalar un aerogenerador, entonces es costoso, sí, pero es fácil instalarlo. Entonces, perfectamente puedo utilizar ese aerogenerador para empezar a generar y armar mi matriz local de energía renovable. Tiene poco impacto en el suelo, puede convivir con el ecosistema del suelo, puede convivir con la agricultura, la ganadería, no va a contaminar el suelo. Sí hay un impacto por ahí más aéreo, ¿no? Que todo lo que es todo lo que son los pájaros que pasan por ahí, hay un impacto ahí de muchos que se golpean y terminan muriendo por eso. Bueno, y es barata. Y sobre las desventajas, hay importante, como decía antes, ¿no? La inconsistencia en el viento. Porque además de la inconsistencia del viento, es muy importante que la energía eólica trabaje dentro de ciertos rangos, ¿no? Por ejemplo, no puede trabajar si la velocidad del viento es muy pequeña, no es rentable, ¿no? No es eficiente. No es eficiente que ni siquiera esté trabajando. Y después, si la velocidad del viento es muy grande, ahí se pone en riesgo toda la estructura del aerogenerador. Entonces ahí tampoco se acciona el stop y para también de girar. Bueno, te deja bien dentro de un rango de velocidad de viento, como dijimos. La generación está lejos del consumo y eso también es una desventaja grande porque al ser estos aerogeneradores de eje horizontal, al ser tan nocivos a la vista y generar tanto ruido, por lo general, y también porque las corrientes de viento están por lo general más alejadas de la ciudad, em, el punto de generación está muy lejos del punto de consumo.
Entonces, por lo general se debe incurrir a grandes gastos de estructura y de logística para poder transmitir esa generación eléctrica que se genera en los aerogeneradores para los consumos de las ciudades. Después, se requiere una gran cantidad de los generadores. Eso es porque la densidad que tiene el aire es muy baja. Entonces, el aprovechamiento solo de uno del generador no hace que sea útil poner solo un aerogenerador si uno quiere tener una instalación de aerogeneradores de gran escala. Entonces, debe colocar varios aerogeneradores. Para que sea una idea, no sé, acá en Bahía Blanca se coloca, creo que muchos de ustedes ya participaron de una presentación anterior que hizo una colega mía, Agustina Frinchaboy, que nosotros aprovechamos la energía eólica de un parque que se realizó ahí cerca de nuestra planta de Bahía Blanca. Bueno, ahí hay una instalación de 30 aerogeneradores. Em, Tiene un impacto visual súper grande en el paisaje y también, por último, bueno, emiten sonido en el caso de los aerogeneradores horizontales. Era un poco esto lo que yo quería presentarles, unos 30 minutos de un poco de la introducción bien de lo que es energía eólica y energía solar. Hay mucho más todavía para poder profundizar, creo que no vale la pena tampoco ponernos súper técnicos, pero bueno, espero que le haya servido un poco la charla, así que estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que pueda ya responder y si no la sé, después lo podemos averiguar. Entonces, pues como decía Juan, pues no sé, profes, es el momento que aprovechen para preguntar temas sobre energía, sobre sus proyectos. Juan les puede colaborar pues para aterrizar un poco, darles unas ideas. Entonces, no sé qué profesor tenga alguna pregunta y comenzamos. Pueden hacer la manito y comenzar a preguntar. La profe Lilia, ¿quieres preguntar algo? Yo quiero preguntar. Dale, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas ¿Qué tal, tardes. Miel? Muy bien, Juan, excelentemente, muy bien. Aquí con un poquitico cortada la señal en la finca, pero he podido disfrutar la charla de hoy. Muy interesante, muchísimas gracias por los webinars, de verdad que han sido súper ilustrativos. Vite, o sea, nosotros queremos alimentar un proyecto, o sea, estamos buscando energías alternativas para un proyecto que tenemos con los chicos estamos salvando una especie de la extinción, una especie que es endémica, digamos que llevamos ya bastante tiempo en esto. Pero para ello nosotros instalamos unas estaciones de monitoreo en unos ecosistemas eh, que son muy singulares, endémicos, los llamarían los biólogos. Y hemos estado como planteando, los niños están dentro de su proyecto, están planteando energías alternativas que nos permitan alimentar estas estaciones de monitoreo. Pero me surge una duda metodológica respecto al prototipo. El objetivo del prototipo es encontrar energías alternativas que solucionen un problema, no como tal encontrar energías alternativas que eh, le brinden energía a una comunidad como tal, o no sé creo que estoy planteando mal la pregunta. O sea, la intención es lograr solucionar un problema a través de energías alternativas y nosotros encontremos cuál de estas energías alternativas, y en nuestro caso no convencionales, pueden solucionarnos un problema de necesidad energética. No sé si la pregunta queda mejor planteada de esta forma. Perfecto. Se entiende, se entiende. Yo creo que todavía no hubo ninguna pregunta, ¿no? Puede ser, o sea, ¿qué tipo de energía podemos utilizar ahí en ese caso? Juan, qué pena. Si me repites la pregunta, te lo agradezco, que se me, Que la, no la te la escuché. pregunta es, tranquilo, que la pregunta sería qué tipo de energía no convencional se puede utilizar en ese caso como para poder abastecer estos centros de monitoreo. ¿Esa es la Sí, pregunta? tenemos una estación de monitoreo mm, para una especie, y pues realmente no es que necesitemos así las supervatios de energía. Los Ujú. niños quieren alimentar de forma alternativa, con energía alternativa, además que las estaciones de monitoreo las tenemos que poner en sitios donde no hay red eléctrica. En efecto, Perfecto. necesitamos energía alternativa. Perfecto. Yo creo que ahí una buena opción
para orientarte en la energía solar, sin ninguna duda, puede ser una buena fuente no convencional para ese proyecto. De nuevo lo que dije al principio, ¿no? Intentar de no sobredimensionar para hacerlo más real y más, si no sé si van a ir a ese detalle con los chicos, pero para hacerlo más real es importante no sobredimensionar la generación y el panel que voy a invertir, ¿no? Primero, lo primero que hay que entender ahí, Miguel, es qué potencia me consume ese centro de monitoreo, ¿no? ¿Qué potencia me está consumiendo? Y después, en base a eso, generar un pequeño panel. Seguramente no me requiera tanta demanda, tantos vatios. Generar un panel que esté de acuerdo a esa eficiencia. Por ahí simplemente una, acá por ejemplo, no sé, hay unos, por ejemplo, para unos cargar baterías, hay unos postes que tienen un panelcito chiquitito que capta la energía eléctrica, la energía solar de ahí del sol y carga ese centro de cargado de batería, ¿no? Para bicicletas eléctricas, algo así. Muy que impulsado acá por el gobierno, por la ciudad de Buenos Aires, pero aún así esto lo puedes llevar a ese campo de poder generar una generación súper pequeña para tu consumo ese que tenés puntual de monitoreo. Listo. Muchísimas gracias. De nada. Muy Listo, gentil. seguimos. Listo, profe. Entonces le damos la palabra a Talentos Visibles. Profe, si quieres, puedes preguntar así, abres su micrófono, o si quieres, puedo leer la pregunta del chat. Ya tú, como prefieres. Listo, entonces voy a leer la pregunta del chat. Pregunta, ¿cuál es la energía alternativa, eólica o fotovoltaica, es más rentable para emplear en áreas sociales de bajos ingresos? Me está preguntando. Para áreas sociales de bajos ingresos. Y la verdad que creo que ahí depende mucho la respuesta ahí es depende, ¿no? O sea, depende de dónde uno lo quiere instalar. Claramente, yo, por ejemplo, quiero instalar, no sé, en un lugar donde tengo muy poca corriente de viento, ¿no? Pero tengo una radiación solar y tengo horas de sol, de horas pico muy altas, y claramente ahí es un lugar clave para poner un panel solar, ¿no? Si no tengo nada de viento y tengo un buen sol en ese momento, un buen sol durante el día, yo creo que es un gran lugar para poner un panel solar. Después hay que entender también cuál es la magnitud y la potencia que yo necesito consumir, ¿no? Claramente un panel solar me permite adaptar mucho mejor esos consumos que yo voy teniendo, ¿no? Entonces por ahí para consumos más pequeños yo puedo perfectamente ir adaptando paneles solares e ir ampliando, ¿no? Eso es algo muy importante que tiene el panel solar. El panel solar que yo utilizo en mi domicilio, en mi casa, es básicamente el mismo panel solar que se utiliza en las grandes plantas de generación por medio de energía solar fotovoltaica, ¿no? Claramente hay muchos más paneles ahí, ¿no? Pero bueno, yo puedo ir adaptando estas instalaciones de paneles solares para poder adaptar al consumo que yo tengo de potencia. Después también intentar entender también cuál es la inversión que yo voy a generar. Yo la verdad, instalar un aerogenerador es súper caro y más lo de estas magnitudes que creo que no se puede adaptar a un uso doméstico, ¿no? Entonces yo creo que son esos puntos que hay que tener en cuenta. Vale, Juan, gracias. No sé si, profe, tienes alguna otra pregunta. Y pues mientras que tú escribes, vamos a contestar la pregunta de la profesora Jessica. Entonces ella nos plantea lo siguiente. Los estudiantes plantearon este proyecto de vialidad. ¿Cómo la ves tú? Te pregunta. El desarrollo de paneles solares en el piso, colocándolos por donde transitan los peatones, con la finalidad de alumbrar en los establecimientos públicos del municipio. O sea, es como una ciudad pequeña, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Viable? ¿Qué te parece? Para mí está bueno, está buena la idea, muy buena la idea. Creo que ahí es importante, Jessica, entender la orientación y dónde va a estar ubicado el panel, ¿no? Claramente va a tener que ser un lugar, acá cuando vos decís en el piso, espero que no sea En el debajo, andén. ¿no? Sí, en Claro, abajo, no sea en el andén. Ujú. claro,
es importante que sea una zona donde no le dé sol, donde la gente no camine por arriba claramente, porque son sensibles en ese sentido. Entonces, si los chicos pueden pensar en una estructura que está, no sé, 2 metros, y ahí está colgado el panel para alumbrado público, me parece buenísimo. Ahí de nuevo, hay que entender qué inclinación y qué orientación hay que darle al panel para poder maximizar ese rendimiento y esa eficiencia que va a tener energética del sol, ¿no? Pero si este panel usted lo está empezando para ponerlo en el piso directamente, yo creo que no va a ser eficiente. Primero, porque se va a estropear el panel. Y segundo, porque va a haber muchos espacios donde va a haber sombra, ¿no? Las mismas personas van a estar tapando, entonces no va a ser muy eficiente. Vale, listo. Yo ahí tengo una pregunta. Digamos, uno que no conoce nada sobre energías. ¿Uno cómo puede observar o cómo se investiga la parte de la inclinación del sol? O sea, La parte de equinación, o sea, va a depender, o sea, creo que la premisa importante es entender dónde está el sol en mi hemisferio, ¿no? O sea, yo puedo hablar acá bien general, pero lo que nosotros estamos buscando es que el sol esté perpendicular a mi panel, ¿está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy parado acá en Argentina, que ya estoy como una latitud, te diría que 30 grados de, de latitud del planeta, ¿no? Es importante que mi panel solar esté orientado al norte, ¿no? Que es donde está la línea del Ecuador, el sol pasa por arriba, entonces yo tengo que estar, mi panel solar está orientado al norte para que sea más eficiente. Si yo lo llevo a orientar al sur, es un grave, grave error porque no voy a aprovechar la eficiencia del panel, seguramente la potencia nominal que yo tenga no lo voy a aprovechar tampoco. Entonces es muy importante orientarlos bien. Y después la inclinación, eso va a importar de la latitud donde yo estoy. Acá en Argentina, por ejemplo acá en Buenos Aires, por lo general son 30 grados. Seguramente más cerca al norte, más cerca del Ecuador, va a ser un poquito menos la inclinación. Eso, fíjense, básicamente, métanse en Google qué inclinación, poner panel solar, Bogotá, Medellín, aparece ahí sin problema. Hay gente que ya la hizo. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es muy importante la orientación y la inclinación de los paneles solares a la hora de instalar uno. listo, muchas gracias. Vamos a seguir con el profesor Rodolfo. Profe, tienes el micrófono. Sí, señor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Perfecto. Sí, señor. Una preguntita. Yo soy acá el profesor del Colegio Lunita, profesor de robótica, y resulta que nosotros estamos trabajando el sistema solar o los paneles solares. Pero nosotros tomamos en cuenta, hicimos un análisis de que después de las 5 o 6 de la tarde el sol se nos va. Entonces hicimos un sistema seriado con un generador eólico. Y perfecto, o sea, de noche pues el venteo, como le digo, la brisa nos ayuda pues para mantener carga y aquí nos ha resultado pues más efectivo que los paneles solares, la energía eólica. Y ahorita pues Bien. incrementamos el otro, que como vimos que en los pasillos hay mucho movimiento de personas, adaptamos los paneles como o sea, adaptamos unas plaquetas como baldosas que usted pisa y enseguida nos generan electricidad. Entonces complementamos también por el movimiento peatonal de las personas que avanzan sobre los pasillos, también para almacenarlo en nuestras baterías de ciclo profundo. Y mire que nos ha resultado muy bien ese sistema, combinándolo así. No sé, usted que es más experto, que nos Me, pueda pa- como... me parece buenísimo, también súper, súper innovador también, ¿no? Estás aprovechando todo tipo de posibilidad de generación de energía, transformación en realidad, si escuchamos bien la presentación, no se genera, sino se transforma en fuentes. Y Está otra, súper bueno, sí, y perdón, y otra que es buena, que el mismo, resulta que el aerogenerador convencional, pues usted sabe por lógica que es el que nos genera electricidad, ¿cierto? Nosotros incrementamos el mismo proyecto, pero con células Peltier, y estamos sacando agua por medio de la condensación del ambiente. Entonces generamos agua para los suministros del mismo colegio, o sea, para almacenar, por ejemplo, para lavado de los traperos, para lavado de los pisos, sacando agua del ambiente y también nos ha funcionado ese sistema. buenísimo, me parece muy bueno. No sé, ahí yo no soy un experto en lo que va a ser la el proyecto que usted tiene que presentar, no sé si hay un costo, un análisis de costo. Ahí yo lo único que plantearía ahí es
además de todo lo que yo estoy generando, yo estoy instalando, bueno, hacer un análisis de costo a ver si también esto es rentable en manera financiera, ¿no? Porque por ahí yo estoy instalando una energía, un panel solar que es súper costoso, también estoy instalando un aerogenerador, también todo este sistema de aprovechamiento de la energía por los peatones. Hay que hacer un análisis de costo, yo creo, financiero para ya ahí tener todo el proyecto ya terminado. Y yo creo que No, de idea y de innovación es genial. A mí me encanta. mira que los costos, pues hemos utilizado material reciclable 100% y nos ha funcionado. El aerogenerador lo sacamos con material reciclable, o sea, con material que se recoge, se recolecta en las casas de lo que ya no utilizamos, nos está funcionando. Lo único que el costo que se nos incrementaría sería en las baterías, que son las de ciclo profundo, y de pronto en el inversor, que es el que se encarga de transformar la energía de 12 voltios a 110. Y no más, pero el resto las baldosas, con los alumnos las adaptamos nosotros mismos con acrílico de las pantallas de los computadores, sacamos elementos de computadores dañados y lo incrementamos y mire que el costo no es alto, que son diseños innovadores que no son tan convencionales como los que uno ve en la vida rutinaria, porque por ejemplo, yo digo, utilizamos un aerogenerador y uno piensa, bueno, un aerogenerador para meterle plata a un proyecto de eso, sabiendo que ya lo venden, sale más barato comprarlo que hacerlo. Pero mire que nosotros buscamos la manera de reutilizar lo que hay en la casa, de los materiales que se desechan para producir las máquinas de nosotros y eso nos ha funcionado y el costo que hemos invertido pues ha sido mínimo. Lo único pues así han sido las baterías y los inversores, pero el resto no se nos han incrementado costos ni nada. Qué bueno, bueno, entonces buenísimo. Gran proyecto. Listo, sí señor. Muchas gracias. Muy amable. Vale, profe, muchas gracias Nada. por tu aportación. Aquí hay una pregunta de la profesora Sara. No sé si nos quieres explicar un poco más a qué te refieres con proyecto de gas verde. Si nos haces el favor, a ver si te podemos ayudar a contestar la inquietud. Ya no sé si quieres abrir el micrófono, profe, o lo quieres escribir, pues estamos esperando. Mientras que ya escribe, no sé si hay algún otro profesor quiera comentar algo, preguntarle algo. Mm. Tenemos acá al profe Daniel Contreras. Dale, profe. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con esos sistemas alternativos que le podemos poner pues, a un sistema de paneles solares en la parte del regulador. ¿Cómo nos sugiere hacerlo? Si en serie o en paralelo. O sea, si además de la luz solar, como hablaba el profe, el piso cinético, si tenemos alternativas que estemos planteando, ¿cómo sería mejor hacer esa conexión? A ver, ahí creo que hay dos temas. El tema del regulador es parte de la estructura del panel solar, o sea, hace parte de eso, obviamente esté en serie, ¿no? Después yo creo que si voy a plantear yo distintas fuentes de energía aparte de un panel solar, creo que es importante entender en qué momento va a ser mejor y qué momento no va a ser mejor instalarlo. Por ejemplo, no sé, yo sé que el panel solar básicamente de noche no va a poder trabajar, ¿no? Entonces, poder plantear una fuente de energía, cual sea que ustedes están considerando en este momento, para que trabaje en el momento de la noche que yo no voy a poder, que no sé que no voy a poder utilizar, creo que es una buena alternativa. También una buena alternativa es plantear el uso de baterías. Ahí hay un montón de baterías. Yo puedo trabajar durante todo el día con paneles solares. Utilizo baterías de litio, que hoy en día son ion litio, que son por ahí las mejores, por su capacidad de descarga. Entonces puedo utilizar esas también. Pero en cuanto después a la instalación eléctrica en sí, yo la verdad que ahí no, electricista no soy, así que no sé bien cómo conectarlo, pero yo creo que es importante en cómo yo administro esas fuentes de energía, bueno, intentar entender qué virtudes y qué ventajas yo tengo en mi específico territorio para poder potenciar así el uso de mis fuentes. No siempre por ahí, y esto lo planteo, no siempre por ahí es necesario plantear muchas fuentes, ¿no? Sí es importante intentar de aprovechar todo lo que nosotros tenemos, pero por ahí con una ya es suficiente y poner dos, como digo, no hay que sobredimensionar en ese sentido. Pero haber respondido ahí la pregunta. Sí, vale, muchas gracias.
Vale, Vale. profe, muchas gracias por tu pregunta. Seguimos con el profesor Eduardo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, profe. pues yo ya había planteado Buenas tardes. anteriormente en otro webinar, de pronto si había la posibilidad de que nos ampliaran la información respecto al aprovechamiento de la energía de los rayos. No sé, profe, allá en Argentina, si ya se está dando eso, qué tan avanzado está, si se puede implementar. Lo digo porque es que acá en el sector donde yo vivo, pues cuando hay tormentas eléctricas son demasiado fuertes y entonces se va la luz y todo el pueblo queda sin luz. Entonces, ¿qué posibilidades habría de empezar digamos, como implementar ese tipo de proyectos? Yo la verdad, honestamente, lo veo poco viable. O sea, no conozco de que hoy en día se esté investigando en ese sentido, en el desarrollo de ese tipo de aprovechamiento de energía. Y esto creo que principalmente por lo que dije yo y la función que cumple el regulador en un panel solar. O sea, lo que busca un regulador en un panel solar es la estabilidad de la tensión y la corriente. Y cuando un rayo, cae, cualquier lugar, cualquier aparato que yo pueda aprovechar energía, cae en un lugar, hay mucha diferencia de tensión y de energía y además el lapso de energía que aparece en un lapso de tiempo es tan grande que es imposible de controlar. Entonces, tengo ahí dos factores: un pico de energía súper grande en un lapso muy corto y encima la poca estabilidad que yo tengo a lo largo de los consumos de los rayos. Entonces, yo la verdad que la veo poco probable, la veo poco viable por ese lado. Si llega a haber alguien así que lo esté generando, lo esté desarrollando, lo comento, pero yo no escuché nada. Ah, vale, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe Javier, ¿tiene alguna pregunta? Profe Javier. Listo. No sé si la profe Lidia quieres decir algo. Ahorita que ahora. No, listo, perfecto. Entonces, acá tenemos una preguntita respecto al proyecto. La gracia, pues, esa sí la puedo responder yo, Juan. La gracia del proyecto es que el proyecto sea conceptual, o sea, me refiero, como decía Juan, que sea viable en costos, o sea, no necesitamos que sea un proyecto que esté funcional, pero que sea muy conceptual y que se pueda emplear o desarrollar en un lapso de tiempo. Entonces, la idea del proyecto es que los niños lleven y pues que sea viable, porque pues como decía Juan en el momento del rayo, pues no es tan viable y no se puede ejecutar. La gracia es que los proyectos estén muy centrados en ayudar o puedan implementar en la ciudad o en el colegio o que puedan mejorar alguna parte a través de la energía. Entonces, lo que buscamos en la sala de jurados es que el proyecto sea como traer a la realidad y que se pueda ejecutar. Entonces, como tal es eso. Listo, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta para poder ayudarles o para decirlo del gas verde o... ¿Listo? Sí, yo tenía, perdón, yo tenía una pregunta. Es que, bueno, los chicos tienen una idea sobre el uso de algunas pacas biodigestoras, pero yo veo que todo el tema, pues creo que está relacionado con lo que la profe pregunta de gas verde, que tengo entendido que es el biogás. Eh, pero yo siento que la instalación que se requiere es demasiado grande, ¿no? Para generar algo pequeño. No sé si nuestro conferencista de pronto tenga conocimiento de pequeñas instalaciones que puedan utilizarse a partir no sé, de desechos orgánicos o de biogás en pequeña escala para producir algo de energía. Gracias. Ahí claramente no es mi lugar de expertise, todo lo que es biogás. Igual aún así, sí, conozco que hay instalaciones de uso doméstico súper pequeñas. Ahí invito que busques pone instalaciones de uso doméstico de biogás y vas a ver que hay, creo que están sumergidas en agua y se puede aprovechar ese mismo gas que es generado de biogás, perdón, que es generado de esa combustión. Descomposición, perdón. Pero sí, la respuesta es que sí, hay. No soy un experto, no puedo comentar mucho más que eso, pero conozco que hay. Muchísimas gracias. ¿Listos, profes? Entonces, por el momento no veo más preguntas.
Entonces, pues la gracia es darle muchos agradecimientos a Juan por su tiempo, agradecerle pues por este tema que fue muy valioso y pues esperamos que este webinar les sirva como pues aterrizar un poquito su proyecto. Acuérdense que ya estamos sobre tiempo para la competencia, entonces espero que les haya servido y pues que hayan solucionado sus dudas. Entonces, Juan, muchísimas gracias por venir. Es un placer pues tener un invitado internacional como tú y que nos ayude a aclarar esos temas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Juan. Y también a Muchas Paola que está gracias. por ahí. Entonces, profes, muchas gracias por asistir al día de hoy. Vamos a estar compartiendo el webinar en la página web y también en el grupo de WhatsApp. Ahí lo pueden encontrar. Y pues, profes, feliz noche para todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Muchísimas luego. gracias. Buenas Muchas gracias.